buenas noches, le dije y así. No, no estoy perdido, ya le dije sí. Bien, vaya buscando en el libro de Mateo capítulo 4. Mi esposa el domingo pasado estuvo compartiendo un poco sobre la tierra de Zabulón en Neftalí. Y el Espíritu Santo me ha estado marcando lo que tengo que hacer en esta noche. Así que yo le ruego que usted preste atención porque va a ser muy útil para su vida. Yo creo que cada uno de nosotros somos conscientes que donde hay luz, donde está el Señor se establece su presencia y luz, y donde se establecen las tinieblas sabemos que hay caos. Amén. Caos y todas las consecuencias que tiene todo esto. Lo tremendo es que cuando vemos el libro de Mateo o cualquiera de menos Juan, el apóstol Juan, sino los tres primeros libros, nos hablan allí de que cuando Jesús especialmente comienza su ministerio, ¿no? Después de la tentación, que no hace unos domingos atrás estuve hablando de la tentación de desierto, Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista y ahora Jesús se entera de que Juan estaba preso. Entonces Jesús, en el capítulo 4, versículo 12, es lo que de allí en adelante quiero compartirles en esta noche. Y vamos a ver en otro pasaje de las Escrituras la importancia que tenemos como hijos, ¿sí? Como hijos del Rey, como hijos de Dios, de poder hacer que la luz de Cristo, su presencia en nuestra vida, en nuestra casa, se establezca. Y que no solamente en nuestra casa, en nuestras vidas, sino poderla establecer en la región donde nosotros vivimos. Porque en definitiva esa también es la función de la iglesia como cuerpo, como embajadores del reino. No es solamente pensar en nosotros, en mi propio bienestar, sino que allí no termina el propósito de Dios en mi vida, sino que Dios me levanta como un instrumento, te levanta a ti, te escoge como un instrumento para ser portadores de la presencia de Dios. Amén. No ser simplemente alguien que escucha y que diga qué bueno lo que Dios, lo que ha hecho, lo que hace, lo que seguirá haciendo, sino lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como cuerpo. Amén. Jesús vino a hacer su ministerio. Y vino y dejó instrucciones precisas a la iglesia. Los otros días compartía justamente sobre el libro de Mateo 28, digamos que es la matriz del reino. ¿Sí? Hagan discípulos, dice, hagan y guarden todo lo que les he mandado. Amén. Ya que Jesús, después de ser bautizado, tiene que ir al desierto, confronta, el enemigo se va, no recuerdo si es Marco que dice así, se fue por un tiempo. Ahora Jesús va a comenzar su ministerio y comienza en un lugar tal vez menos esperado para nosotros, pero comienza justamente su ministerio en un lugar donde había una tremenda necesidad, que es en la tierra de Zabulón, en Neftalí, que es en la región de Galilea. Por eso se le llama Galilea de los Gentiles, porque ya vamos a explicar por qué se llama Galilea de los Gentiles. Amén. Que es porque Nazaret también, de donde era, pertenecía a la región de Galilea. Entonces Jesús, acá él comienza a predicar y a declarar algo que el profeta Isaías había estado hablando. Galilea llegó a ser en los tiempos de Jesús un sinónimo de confusión humana por ser un camino comercial que
que asumía muy feas costumbres y hábitos, ¿sí? Porque era una región de comercio marítima, donde venían gente de muchísimos lados, de muchísimas culturas, muchísimas religiones. Hombres se establecían ahí con distintas costumbres y muchísimas religiones, muchísimas prácticas. Amén. Galilea era un lugar de confusión. Galilea no era un lugar espiritual, digamos, de sana costumbre. Aunque Galilea, que fuera anteriormente, era tierra de Zabulón y Neftalí, de dos hijos de Jacob, de allí esa región es donde las 10 tribus de Israel se separaron y habitaron en el norte de Israel, salvo otras 2 tribus que quedaron al sur. Esta región se convirtió en un lugar de oscuridad, de sombra y de muerte, como es el profeta Isaías. Por eso qué importante es que los hijos, como los hijos de Dios, tenemos que cambiar los ambientes, porque eso es lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y quiero que usted pueda entender que Dios dijo, Jesús dijo, he aquí le doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Pero a veces la religión nos ha enseñado nada más que es un buen texto muy lindo, pero no nos ha enseñado, o no hemos aprendido, o no hemos querido, o nos hemos sabido lo que dice, pero no hemos querido profundizar en lo que está diciendo, que nos dio poder sobre toda fuerza del mal. Y aquí en esta región se habían asentado las tinieblas, sombras de oscuridad y muerte. ¿Lo leyó usted? Sí, en su casa. Si no lo han leído, ya lo vamos a leer. Lo dice literalmente. Ahora, Jesús, ¿cómo comienza su ministerio en un lugar donde había tanta sombra? Es porque a eso Él vino, a libertar a los cautivos, a darle luz a los que están en tiniebla. Amén. A ese lugar, a un lugar de tanta oscuridad, un lugar de tanta tiniebla, es justamente donde Jesús viene y empieza a declarar palabra. Amén. Empieza a declarar palabra. Y es por eso que los hijos de Dios tenemos que aprender a declarar la palabra del Señor. Que si usted está o en su casa, por determinada situación, las tinieblas quieren establecerse, usted tiene que reprenderla, usted tiene que levantarse y empezar a declarar que luz se manifiesta en tu casa, que luz, la presencia de Dios se manifiesta en tu familia. Amén. Que la muerte no va a entrar, las tinieblas no van a entrar. Entonces, hacer un lugar de confusión, imagínense, ya vamos a ver de qué tiempo empezó la confusión y de qué tiempo empezó a habitar, a tener costumbres tan feas, porque era tierra de 2 hijos de Jacob. Eran hijos escogidos, sí, amados, de la tribu de Israel, que después literalmente se apartaron, como que perdieron la fe, y eso abrió puertas para que en esa región se establecieran las tinieblas, como dice Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret era de la región de Galilea, ahí nomás. Y vino y habitó también en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dijimos al principio, Jesús comienza su ministerio en un lugar donde vio tanta necesidad. Jesús vio al comenzar su ministerio donde había tanta necesidad, y justamente era en esa región, en la región de la tierra de Zabulón, en Galilea. Dice: de los gentiles, porque allí muchos años atrás empezaron a establecer colonias de gente gentile, gente que no era judía, de distintas culturas, de distintas ramas. Amén. Empezaron a mezclarse. Se empezaron a mezclar el pueblo que había sido escogido por Dios por gente de otra cultura, de otras costumbres. Se empezaron a mezclar y dejaron de adorar a Dios, y las tinieblas se asentaron en ese lugar. Y se asentaron porque un tiempo alguien le puso un nombre a ese lugar. Ya vamos a ir a eso. Pero le digo el nombre que le pusieron, era Kabul. Kabul significa para nada o nada. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando entre ellos ellos empezaron a ser reconocidos por gente que no era nada, imagínense el ambiente de las tinieblas, cómo empezaron a tomar posesión de ese lugar. ¿Qué pasa contigo si alguien te dice tú no eres nada? Y que todos los días te lo repiten: tú no eres nada, tú no eres nada, o eres bueno para nada. ¿Alguien no te dijo así? ¿Nunca le dijiste a alguien así? Pero dígame, ¿no has escuchado acaso: tú no eres bueno para nada? O tú no eres nada, no eres nadie. Hola, ¿estoy solo acá? Luego que no escucho ni amén, ni gloria a Dios, o cállate, pastor. Algo dígame. ¿Cómo se siente? ¿Cómo cree que su vida va a estar? Diga, tú no eres nadie. Y que son reconocidos como una ciudad que no era nada, o no sirven para nada, o inútil, o cuantas cosas. Porque se había sacado al Dios quien tenía que reinar en ese lugar. Amén. Y eso puede pasar aún dentro de nuestra casa, de nuestra propia familia, cuando le decimos a alguien: tú no eres nada, o eres bueno para nada. Si empieza a crear un conflicto espiritual dentro de la persona, que después de tantas repeticiones se cree que no es nada, o que es bueno para nada. Empiezan a crecer grandes conflictos internos, que muchas personas llegan a la adultez y creen que no son nada, no sirven para nada, o son buenos para nada. Y eso es lo que estaba pasando en esa región. Por eso Jesús, cuando comienza el ministerio, ve esa tremenda necesidad de que vaya y se le anuncie algo para terminar con esa historia de que no era nada. Para que se termine la historia y la maldición sobre ellos de que no eran nada, de que estaban habitando en sombra de muerte. Una generación o generaciones que estaban sentados esperando que pase el tiempo sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque tal vez pensaban: ¿para qué voy a hacer un esfuerzo si no somos nada? ¿Me va siguiendo? ¿No le ha pasado algo así por su cabeza o por su vida? Entonces Jesús, como aquel que viene para dar luz, va justamente a ese lugar donde se había dicho que ese lugar, ¿sí?, no era nada.
que los habitantes de allí no eran nada. Galilea era notable por las herejías también que allí que abundaban. Gente insensible, incrédula, idólatras, torpes. Aquellos, por haber vivido falsas doctrinas, habían agregado tiniebla a las que tenían. Porque distintas culturas idolátricas vinieron y se mezclaron con ellos, y ellos aceptaron todo tipo de enseñanza de cualquier nación que venía ahí. Se olvidaron de seguir al Dios verdadero. Y cuando nos olvidamos de seguir al Dios verdadero, las tinieblas tienen legalidad para sentarse y para hacerle creer a la gente que no eran nada. Y en definitiva y en realidad había una verdad, que no somos nada sin el Señor. Por estar asentadas estas tinieblas, nos lleva a la ignorancia, nos lleva al error. Cuando desconocemos de Dios y las profundidades del misterio del Señor, hay una ignorancia muy grande en nuestras vidas que nos lleva al error. Esas personas estaban envueltas en tinieblas del malestar, de la aflicción y de la angustia, y sin saber qué rumbo tomar en sus vidas. Hay muchas personas en la sociedad que pareciera que están viviendo en Galilea de los gentiles. En muchos hogares se manifiesta esto, Galilea de los gentiles o tierra de Zabulón y Neftalí, donde reina la confusión, donde reina el caos, donde la gente se siente que no sirve para nada o que no es nada, o que se dejó de hacer algún tipo de esfuerzo porque piensa que los esfuerzos no van a terminar en algún tipo de victoria en sus vidas. Se sentaron a esperar, empezaron a abrazar la frustración, se resignaron a ser alguien en la vida y postergaron sus vidas, postergaron sus generaciones y las generaciones que venían. ¿Hola? ¿Me va siguiendo? Por eso te digo que es muy importante que puedas abrir tu espíritu en esta noche, puedas decirle al Señor que pueda abrir la forma, tu entendimiento para que puedas meditar en esta palabra, que puedas escudriñarla. Porque esto tiene, algo muy importante que ver con nosotros todos los días. Todos los días nos tenemos que levantar y tener nuestras propias luchas, pero también tenemos nuestras propias victorias. Amén. Entonces, enfoquémonos en esto. Jesús comienza el ministerio anunciando ¿dónde? Donde hay una tremenda necesidad. Donde ve tinieblas, donde ve sombra de muerte, entonces Jesús corre a ese lugar para declarar algo que se tiene que romper en el mundo espiritual. Ya que en Galilea, como dice la Escritura más adelante, dice que de Galilea nunca se levantó profeta. En otra parte dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ya vamos a ir al versículo, porque Nazaret también corresponde a la región de Zabulón y Neftalí. Era uno de los discípulos de Jesús que le dice a Natanael, ¿recuerdan? Me encontré con alguien y le dice Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, todos tenían la idea, habían asumido la idea de que nada bueno podía salir de allí. Tenemos que asumir la idea que a lo mejor te ha pasado o no, pero que por tu vida te puede decir, de fulano va a salir algo bueno. No voy a decir nombre, pero de este va a salir algo bueno. Hola,
¿Me está entendiendo? ¿Me está pudiendo entender? Amén. ¿Acaso de José puede salir algo bueno? Ese es el concepto que tenía Natanael, porque todos los habitantes se había encarnado esa idea de que de allí nada bueno podía salir. Se encarnó, se hizo vida, porque era un espíritu, un principado establecido que logró asentarse en ese lugar y poder dominar sobre el mundo espiritual de esa región, de que ellos no eran nada, de que nunca iban a lograr nada. Pero lo tremendo es que un día le llegó la hora. Un día alguien se levanta por el poder del Espíritu Santo y va a esa región y empieza a declarar algo poderoso que leímos hace rato. Amén. Jesús llega a ese lugar para transformar el ambiente de muerte y oscuridad y llenarlo de luz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino allí para llenar ese ambiente de luz, ese ambiente de muerte que estaba reinando. Vino para traer luz. Y dice en versículo 16, el pueblo asentado en tiniebla, ¿qué es lo que vio? Gran luz. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese pueblo que estaba habitando, donde las tinieblas estaban asentadas, donde las vidas estaban ya, como quien dice, postradas, sentadas, atadas por generaciones, de pronto vio, o si le abrieron los ojos, vieron gran luz. Y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz de resplandeció. Mire cuánta esperanza de pronto, cómo de pronto puede cambiar la historia. Años y años, toda una región habitada por tiniebla y muerte, pero de un momento a otro, un profeta, el mayor de todos los profetas, viene a declarar algo para cambiar la historia. Y eso es lo que Dios puede hacer en esta noche en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si de pronto ha estado habiendo sombras de muerte o tiniebla en tu vida, de pronto la palabra te trae luz y se te caen las cadenas, te transforma el ambiente en tu propia vida, cambia el ambiente de tu interior, cambia el ambiente de tu casa, y si todos nos unimos en el Espíritu, podemos cambiar el ambiente de una ciudad. Denle un aplauso al Señor. Creo que usted se iba a poner contento, porque imagínese si la ciudad de Río Cuarto, la iglesia le puede cambiar el ambiente en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor puede cambiar el ambiente. Comencemos por donde estamos, por nuestra casa. Comencemos por el sur de Río Cuarto, territorio que el Señor nos ha entregado. Amén. Para cambiar el ambiente. Y estamos cambiando el ambiente sobre el sur de Río Cuarto, porque testimonio ya tenemos varios de que Dios está haciendo algo. Estamos cambiando los aires. Amén. Estamos cambiando, estamos limpiando los aires en el mundo espiritual. En estos días ya vamos a pasar algo, porque tenemos que grabar algo, ¿sí? Muy importante, como un testimonio. Esto es muy importante, es histórico lo que le vamos a estar pasando en estos días. Amén. Por eso en la iglesia tenemos que posicionarnos como hijo, y no solamente tener la condición de hijo, sino tomar la posición de hijo. Y esto es para que empecemos a sacar de nuestras vidas todas las limitaciones con que las tinieblas han podido trabajar en nosotros, por desconocer cosas que Dios nos ha dado. Amén. Seguimos. Vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Versículo 11 y 12.
Primera Reyes 9, versículos 11 y 12. O empecemos del versículo 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 10, comenzamos. Aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas de la casa de Jehová y la casa real, para la cual Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades, o sea, el rey Salomón le dio 20 ciudades en tierra ¿de dónde? En tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, en ese tiempo. Y yo le decía que Kabul es... Hola, ¿cuántos me están siguiendo? Salomón, para congratularse con el rey amigo que le había traído de un montón de cosas, Salomón le da ciudades, y cuando sale a ver contento y se da cuenta, ¿qué me has dado, hermano? No le gustaron, le puso Kabul, que significa nada. ¿Me va siguiendo? No le gustaron, no le gustó el regalo, la llamó Kabul, que significa como nada. Y por eso Galilea era en el tiempo de Jesús recordada como nada. Qué importante cuando los nombres que marcan el carácter, definen el carácter de una persona. ¿Te posicionan o te hunden? Y a esa región fue sumida en un abismo espiritual, como nada. Así se le conocía a Galilea. Por eso después llegó a ser un lugar, en los tiempos de Jesús, un camino comercial, donde vinieron todo tipo de gente de toda parte del mundo, porque era una zona de comercio. Se mezclaron y establecieron sus costumbres. Y el pueblo, el poco pueblo judío que había quedado, abrazó las costumbres idolátricas y de toda naturaleza, ¿sí? O sea, de las tinieblas que tenían, le sumaron más tiniebla, más oscuridad y más sombra y más muerte. Y por eso Jesús comienza, se ve ese lugar, porque ve la tremenda necesidad donde estaba sumergida Galilea. Estaba sumergido en un mundo espiritual, en unas profundidades espirituales. Entonces Jesús dice, como se acercó después en una de las sinagogas, que se acercó, que él vino, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y ha venido para anunciar, ¿recuerdan eso? Todos lo han leído, ¿verdad? ¿Sí? Para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, todo este tipo de cosas. Es lo que vino Jesús, para establecer luz donde hay tiniebla. Cristo vino para establecer luz en cada corazón, en los hogares, en la familia, en la región, en cada barrio. Amén. Y porque si hay que establecer luz, si no hay luz, hay tiniebla. Entonces Dios nos llama con un propósito. Como en ese tiempo, hoy habita gente asentada en tiniebla y que se considera como nada. No es solamente en ese tiempo. En este tiempo, hoy día, en distintas casas, en distintos lugares,
hay gente que se siente o se considera como nada. Y entendamos esto, si no somos instruidos por Dios, ojo acá, si no somos instruidos por Dios, Satanás pronto nos alecciona y nos adoctrina competentemente para que seamos sus servidores. En esa región, Zabulón y Neftalí, tierra que fue repartida por Josué a las tribus, donde ellos tenían que gobernar, donde la bendición de Dios había sido sobre ellos, porque Dios le había entregado esa tierra, una tierra de bendición, pero de pronto la historia cambió por decisión del hombre. Porque si ellos no continuaron, porque se alejaron, son las 10 tribus del norte que se alejaron de Dios, las tinieblas pudieron tomar control de ellos. Y se estableció las tinieblas. ¿Me van siguiendo? Por eso es que es importante que usted y yo podamos mantener la unidad en el Espíritu con el Señor y la luz permanentemente y las lámparas encendidas en nosotros. Amén. Que tu lámpara, la lámpara de tu espíritu nunca se apague. Y para que no se apague tiene que tener el aceite. Somos nosotros los encargados como sacerdotes, los encargados de poner el aceite necesario y suficiente para que cada día esté alumbrando. Porque en cuanto se apaga la lámpara, nos quedamos en oscuridad. Y Jesús como el sumo sacerdote venía para traer luz a esa región de oscuridad. Por eso es muy importante que sepamos entender todas estas cosas, porque nos van a ayudar a desalojar tinieblas, porque si queremos ser gente bendecida, si queremos ser gente que tiene autoridad sobre las tinieblas, tenemos que estar caminando en la luz, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Esa región, 700 años antes también el rey Politar había enviado y había hecho desastre en esa región, como compartió mi esposa el domingo. Legalmente se establecieron también maldiciones. Por eso Jesús venía a redimir esa tierra. Jesús venía a soltar palabra. Él vino a declarar palabra. Vino a hacer una acción profética sobre ese lugar donde había tanta necesidad, donde hubo generaciones postergadas, generaciones que no salían de ese abismo. Jesús vio la necesidad y donde veía Jesús la necesidad, allí iba. Y los hijos tenemos que tener la misma actitud, la misma acción, donde vemos la necesidad. Debemos ir y llevar una palabra de vida, palabra de restauración, vendar los corazones quebrantados, vendar los heridos, levantar al que está caído. ¿Cuántos dicen amén? La función del hijo, o el hijo debe hacer lo que ve hacer al padre. Hola. Un pueblo asentado en tiniebla es inactivo. Es inactivo. Amén. Sin esperanza. Sin esperanza. Probablemente por causa de la desesperación, porque se siente que son como nada. Se sientan a esperar que pase el tiempo, porque sienten que sus esfuerzos no van a servir para nada. La desesperanza. La desesperanza para ellos era el pan diario. Porque ellos habían abrazado cosas que nunca tuvieron que abrazar. Dejaron pegar cosas en su vida que nunca tuvieron que haber hecho. Dejaron acercar y entrar a sus vidas ideas y pensamientos de culturas lejanas de Dios.
Venían marineros de muchos lugares, no solamente marineros, sino de regiones adentradas a la Mesopotamia, con culturas totalmente contrarias a la de Dios. Ellos la abrazaron, compartieron, se entregaron a esa forma de pensar. Y como estaban lejos de Jerusalén, en Jerusalén era el centro de adoración. Jerusalén era el centro de Israel de adoración, donde se venía y se adoraba y se rendía culto a Dios. En Galilea no existía eso. Galilea no sabía lo que era adorar. Galilea ya no conocía a Dios. Conocía muchos dioses. Adoraba muchos dioses. ¿Me va entendiendo la diferencia? Qué importante que podamos establecer a Dios en nuestra vida, en nuestra casa. Amén. Se me pasa el tiempo, mire, estoy a menos de la mitad. Dios, ¡ay, por Dios! Esta gente, sus corazones desalentados, les decían que muy bien podrían ahorrarse esos inútiles esfuerzos. Porque ya la gente estaba desalentada, sus corazones le decían, no te esfuerces, resignate. ¿Alguien no te dijo, resignate ya? Si había entronizado en sus vidas la idea de que tenían que resignarse, sus corazones no tenían que hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Para qué iban a gastar en energía? Para nada, porque ellos eran nada. Que asumieran ellos de que las tinieblas moraban allí, de que había oscuridad y muerte, tenían que asumir, resignarse, de que las tinieblas gobernaban, eran el patrón sobre ellos, de que siguieran acostumbrados, que no lucharan porque ya estaba decidido así, por algo superior a ellos estaba designado de esa forma, ya que su esfuerzo no iban a tener buen éxito. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, reconocían eso, por lo tanto se sentaban con la imposibilidad y la desesperanza. Ellos consideran que no había más posibilidad y la desesperanza dominó y gobernó por muchos años sobre ellos. En su casa solo se respiraba desaliento. Su lenguaje habitual era profano y sus canciones llenas de lascivia. Me hace acordar como hoy día. Muchas canciones llenas de lascivia. Hay mucho de Zabulón y Neftalí en nuestra sociedad. Canciones llenas de lascivia, lenguaje profano, es muy habitual en muchas familias. Cuando no se conoce la cultura del reino, cualquier cosa viene bien. Hola. Como hoy día, así vivían y respiraban en ese tiempo, como es habitual en muchas familias hoy día. Es confrontativo, pero trae luz. Hola. No nos acostumbremos a las cosas de este siglo, a lo que el sistema nos ofrece. Porque lo que el sistema o este mundo nos ofrece no nos edifica, aunque temporalmente te puede traer placer de muerte. Voy a tratar de reducir esto. Ellos moraban como si fueran entre tumbas. Personas cuya boca
eran como sepulcro abierto, como dice un salmo. Su lenguaje, su habitual lenguaje, su forma de hablar, sus costumbres, sus sanas costumbres como buenos hijos de Dios ya no la tenían. Habían abrazado el lenguaje de otras naciones. Su lenguaje no era un lenguaje que glorificara a Dios. Entonces los padres eran maldicientes, sus canciones eran lascivias, nada más. Y sus hijos aprendían de sus padres. Después sus hijos eran padres y generaciones y generaciones con los mismos hábitos, las mismas costumbres. Y a las tinieblas que había en ellos le añadían más tinieblas. A la oscuridad que había en ellos más. Pero Jesús vio la necesidad. Jesús dice, a esta región hay que cambiarle. A esta región le tengo que traer luz. A esta región le tengo que quitar las tinieblas y traer luz. A esta familia, que ha estado atada por generaciones, hoy recibe luz, recibe vida. Donde había muerte, recibe vida. Entonces de pronto esa gente sentadas por tantos años, de pronto escuchan algo que le cambia la mente. De pronto escuchan un mensaje que nunca habían escuchado. Algo explota dentro de ellos porque el Espíritu de Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Jesucristo viene y les trae una palabra que nunca habían escuchado. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Nunca habían escuchado que de pronto que las tinieblas se podían vencer, sí, que la muerte se podía vencer. Nunca habían escuchado, por eso arrepiéntase, ciudad de Zebulón o Neftalí o Galileo o Nazaret, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Empieza a cambiar ese ambiente, a transformarlo, porque para Dios, amén, todo es posible. Entonces, donde respiraban olor de podredumbre, empiezan a respirar un ambiente de libertad, empiezan a respirar algo nuevo. Donde respiraban solo desaliento, ahora se dan cuenta que hay esperanza. Los que estaban sentados en su vida por desaliento, desesperanza, de pronto viene algo que conmueve, sacude los cimientos espirituales en su vida, sacude la tierra que estaba sumergida. Oh, gloria al Señor. Y de pronto luz se manifestó en ellos. Gracias por el amén y por todo el entusiasmo que tiene por Dios. Declare esa victoria del Señor. Declare esa victoria. Tremendo lo que pasa. Es tremendo lo que Jesús transmite en ese lugar. Gente inactiva, gente pasiva, resignada, gente que le decían que eran buenos para nada, y que de pronto viene alguien y le cambia toda esa idea. De pronto alguien le mete una palabra que lo sacude y que dice que luz resplandece. No, pero estamos en tinieblas, luz resplandece. Pero que no han dicho que somos nada. Tú eres alguien. Tienes que levantarte porque hay un propósito de Dios en tu vida. De veras, sí hay propósito. Dios lo hace posible. Solo tienes que creer. Dios te hizo nacer con un propósito. Ah, bueno, habrán dicho. Hay que creerlo. Créelo. Arrepiéntete, dice. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Esa gente desesperanzada. Alguien le da esperanza. Alguien que los padres le habrán dicho a los hijos y después los hijos escuchaban que los abuelos, nosotros no somos nada. No somos nada. ¿No te acordás lo que dijo el rey en el tal año? Está escrito, dice.
Dice que no somos nada. Ah, bueno, está bien, no soy nada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Soy. ¿Qué es lo que soy? Nada. ¿Para qué servir? Para nada. Miren qué expectativas tenían ellos. ¿Eh? No eran nada. Pero gloria a Dios, alguien vino, se llama Jesús, vino a cambiarle todo lo que el diablo le había hecho creer que eran. Dice en Juan 7:52, le dijeron a Nicodemo, porque le dijeron, de Galilea nunca salió profeta. Dice, escudriña la palabra, fíjate, dice que de Galilea nunca salió profeta. Y Juan 1:46, Felipe se encuentra con Natanael y le dijo, he hallado a aquel de quien escribió Moisés. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret también era de la región de Galilea. ¿Puede salir algo bueno? Pregunto, si alguien te ha dicho que no sirves para nada o que no eres nadie, debe decir, ¿acaso puede salir algo bueno de vos? ¿No te han dicho? Sí, y si tú tienes al Señor, yo soy algo especial en Dios. Aleluya, luz soy. Yo voy a creer lo que dice la palabra, no lo que dicen los hombres, no lo que dicen los hombres de mí. Yo creo lo que está escrito. Yo he creído en el que reina, en el que vive, en el que tiene poder. Aleluya. Y que mi nombre está escrito, creo en su palabra. Porque un día me llamó y me llamó con un propósito. Aunque tú creas que no soy nada, yo soy conocido por Dios. Aunque la gente no dé nada por vos, lo importante es que sepas bien de que Dios te conoce y sabe quién sos. Porque no es importante en este caso ser conocido por los hombres. Lo importante es que seamos conocidos por Dios. Amén. Con esto termino. Decía, simplemente algo. Como para, quisiera cerrar un poquito. A ver, todos entendemos de lo que el significado de las tinieblas, cómo se asientan, ¿sí? Ahora, vayamos un poquito a Adán, a Génesis. Dios lo puso para que labrase la tierra y la cuidase. Amén. El hecho de que él tenía que cuidar la adoración. Y parecería que esto no encaja, pero quiero que usted pueda ver la diferencia. Donde Dios establece la luz. Amén. Y cómo tenemos que cuidar. Dios lo puso al hombre para que la abrase y cuidase. Cuidase todo, pero también que cuidase la adoración. La adoración manifiesta y expresa la gloria y la presencia de Dios. Amén. Cuando Dios ya a esta altura, para que cuidase todo, ya había creado todo. Amén. Lo que conocen la Escritura, a esa altura, cuando Dios había creado al hombre y lo puso para que le abrase la tierra y la cuidase, ya había creado todo es todo. Amén. Vayamos a Apocalipsis y con esto cierro, créame. Que no sé. Capítulo 5, versículo 13. Sí, con esto voy a cerrar. Oh, gloria al Señor. Versículo 13, capítulo 5, de Apocalipsis, versículo 13. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Hola, cuando dije de Adán que era encargado de cuidar la adoración, aquí dice, porque ya había sido todo creado,
porque todo lo que respire, alabe al Señor. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, hola, todo lo que está en el cielo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Era alabar a Dios. Y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza. Entiende el que tiene oído para oír. Entiéndalo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Donde se alaba a Dios, donde se rinde culto, luz hay, se resplandece. Gloria a Dios, todo respire, alabe a Dios. Eso es algo donde la gloria, la luz de Dios se asienta, se manifiesta su presencia. Pero qué distinto donde las tinieblas se asientan, el caos, la desesperación, el desaliento, la frustración y toda muerte y toda oscuridad se establece. Tremendo. Es tremendo. Y me quedo, hay mucho más, lo dejamos allí. Yo te pido que cierres tus ojos ahora, en el nombre de Jesús. Porque todavía me queda como para decirte de Obededón, lo que significa Obededón, su casa, su servicio, atraía la presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. A ver los salmistas, por favor. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a comer del pan. Vamos a darle gracias porque podemos ser parte de todo esto. Oh, digno, digno es. Levante sus manos allí donde está. Su presencia, hay plenitud de gozo, amén. En su presencia hay paz aún en medio de las tormentas. Aun aunque haya tormenta, hay paz por medio de Él. En el nombre de Jesús, oh, declaramos tu presencia, Señor, en esta hora. Sobre cada familia, te damos gloria, Señor, te damos gloria. Tu presencia sobre cada familia en este lugar. Tu presencia sobre cada hombre, sobre cada uno de los que vienen a ti en este lugar. En el nombre de Jesús. Por eso te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Digno, digno, digno eres, digno eres, digno. Te damos gloria, Jesús. Te damos gloria, Santo. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Santo eres, santo eres, santo, santo. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que está en el cielo, alabe a Dios. Lo que está en la tierra, alabe a Dios. Aún lo que está debajo de la tierra, todo lo creado, dice, alabe a Dios. Cuidemos la adoración. Oh, bendigamos su nombre, para que la presencia del Señor entre a tu casa, entre a tu vida, a tu corazón. Santo eres. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo de Dios que se manifieste sobre ti en esta hora.